Entre Palcos. Bueno, y sin más, empezamos con lo primero que vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de ciertas, características, ciertas historias, cosas importantes que ha habido en Navidad. Va a ser un episodio un poco pues, más ameno, sin entrar más en profundidad, o que sea más largo. Así que, sin más, empezamos directamente con un caso que a mí me pareció bastante curioso y que, dentro de lo que es la historia mundial es conocido. Pero bueno, vamos a poner el contexto. Navidad de 1914, Primera Guerra Mundial. Sí, te voy a decir que esa fecha me sonaba. Sí, ¿no? De algo. Eso iba a decir yo también por aquí. Digo, a quien no sepa de historia, que no atendió en el cole, pues va a aprender historia con Entre Palcos también. Europa está ardiendo. Vale, vamos a hacerle un poquito narrativo esta historia porque es importante. Contexto, Primera Guerra Mundial, acaba de empezar. Ese mismo año empezó sobre verano por ahí, en julio más o menos, yo creo que fue. Y pues nadie imaginaba lo que se iba a convertir esta Primera Guerra Mundial, lo trascendente que iba a ser. Pero evidentemente millones de muertos, países destrozados, familias enteras sin nada. Entonces, pues fue mucho más de lo que al principio aparentaba ser. Pero llega Navidad, esta época a todos siempre pues un poquito más alegre, ¿no? Más alegre, más festiva, más familiar, podemos decir. Y entre todo eso apareció el fútbol. ¿Cómo apareció? Pues mira, vamos a poner un poco más en contexto lo que ocurrió. Estamos en el frente occidental. Kilómetros y kilómetros de trincheras. Separaban a soldados, sobre todo británicos y franceses, franco-belgas, franceses, vamos a ponerlo, de soldados alemanes. ¿Vale? Que es pues, la Primera Guerra Mundial. Lo que pasa es que te lo estoy explicando porque no has ido al colegio. Pues mucho barro, guerra, disparos, trincheras, muertos por la calle. Desvividos, se dice. Venga, hombre, por favor. No me penaliza. ¿Qué va? Y órdenes pues muy claras, ¿no? De disparar al rival. O sea, el primero que te cruces, para que se mueva. Intentas que matarlo, ¿no? Sí. Que no quede ni uno. Entonces, llega, ya decimos, esto empezó en julio, estamos ya en diciembre, llega la Nochebuena, llega el 24 de diciembre y se empiezan a escuchar villancicos, a gente cantando villancicos. Pues al final... Espíritu navideño. Espíritu navideño, aunque sea complicado. Pero empiezan a escuchar a gente cantando, tal, entre compañeros, soldados, pues un poquito mejor rollo, pues otra cosa, ¿no? Y esto llegó a oídos del bando rival. La trinchera de enfrente. Claro, entonces, al principio pensaba que les estaban vacilando. Estaban diciendo, mira, estos cabrones están aquí celebrando la Navidad como para, pues no sé, provocar o algo así. Pero eso fue el principio, pero luego empezaron a unirse, a cantar, todos al unísono. Empezaron a regalarse cosas. ¿Sabes? ¿En serio? 5 minutos antes estaban disparándose y después intercambiándose por chocolates, cigarrillos. O sea, pero entonces la gente salió de cada una de sus trincheras sin matarse entre ellos. Eso es. Como una bandera y blanca. En medio, en tierra de nadie, como lo llamaban ellos, en medio empezaron a darse cosas, ¿no? A darse regalos, chocolate, fotos de la familia, cigarros. Se puso rara la guerra, ¿no? Se puso rara. Empezó a ser un poco blanqueada. Pero todo esto improvisado, o sea, nadie dio órdenes de que hubiera ningún tipo de tregua, ni que pararan, ni nada. Entonces, pues fue improvisado de que, hostia, tú piensas que estás ahí puteado en la puta mierda y es Nochebuena, ¿sabes? Entonces, pues fue todo un poco pues, improvisado. A lo mejor tu última Nochebuena. Tal cual. Sí, porque tenía una tasa de mortalidad que era demencial. Por eso te digo que... Sí. Y pues durante esa noche el enemigo dejó de ser enemigo y pues vamos ya directamente con, digamos, esta es la primera parte, vamos con la segunda parte de la historia, que aquí es donde sí que entra el fútbol, porque de repente alguien se saca un balón, como si fuera la comunión de tu primo, que alguien se saca el balón. Tal cual, ¿eh? Se saca un balón de esto. Pues, ponemos aquí esta K-47, esta pistola aquí y aquí una portería. Tal cual, ¿eh?
No sabe cómo era el balón, que a lo mejor era un Bueno, trozo de sería cuero. de tripas o algo así. jersey envuelto, hechas, yo qué sé. a saber. Una granada envuelta. Sí. No había, pues eso, ni líneas, ni portería, ni árbitros, evidentemente. No, claro. Y pues eso, todo eso entre barro, trincheras, entre casquillos de Villancico. balas, villancicos cantando. Bueno, pues imagínate, las porterías, pues evidentemente eran cascos, Qué bien. mochilas, Sí, yo qué sé, abrigos, de todo. Hostia, pero ¿cómo tienes la frialdad? A ver, supongo que si eres soldado, frialdad tienes. Pero de 5 minutos antes querer matarte, vivir ese momento que es como tan histórico y de repente a los 5 minutos después volver a matarlos. Es que creo que tiene otro final, ¿no? ¿Ah, sí? ¿O no? Me he Bueno, adelantado, vamos perdona. con ello. Era un partido entre alemanes y británicos. O sea, que luego no es que iban juntos, sino que Ya, ahí la ya. rivalidad seguía, ¿no? Sí, pero sí. pero en Dile vez- tú que no es penalti, con... en vez de pistolas, pues eran patadas lo que se daba. Y bueno, pues ya os digo, esto fue algo bastante Humano. bastante espontáneo, o sea, es algo que la humanidad te nace, o sea, estás en lo peor que puede haber en la vida, que es una guerra. Ujú. Sí, no, claro. Una guerra mundial, además, Sí, en 1914, que todo influye en el contexto, No, y de era- repente, pues mira. Esa guerra fue de las más duras que hubo por el tema de que se estancaron entre líneas y entonces las condiciones de vida que había eran inhumanas, ¿sabes? Y aún así tenías que seguir ahí. Miseria por todos lados, Claro. y fíjate aún así, pues, Sí. pues mira. No, es un ejemplo muy Un bonito. mensaje también bonito, ¿no? Siempre de lo peor se puede sacar un momento bueno. Algunos dicen que el resultado fue 3-2 para Alemania, pero realmente no hay una comprobación real de cómo quedó ese partido, evidentemente. ¿Y Sí, cuántos sí. contra cuántos? Cuidado. Vete tú a 200 saber. contra 300. A lo mejor era una zona específica donde solo había Claro, yo qué sé, sería 15, 20 tíos o yo qué sé. Un cacho de ¿Y cómo quedó? trinchera. Aparentemente 3-2, o sea, no hay resultado Para oficial. Alemania. Eso es. No hay resultado oficial, evidentemente. No había un, un periodista ahí grabando el partido. Sí, ni... sí, no. De la guerra sí, pero el partido... Y bueno, pues lo que digo, el fútbol ese día no fue solo lo que es un juego o un deporte, sino que fue un punto De unión. entre enemigos, pero que lo que tú dices, los unió. Y bueno, en un momento dado, pues fue algo humano donde al final te das cuenta que lo que compartimos es común, a pesar de nuestras diferencias, o las diferencias que quieran que nos pongamos Los de arriba. los gobiernos Sí, sí. o quien coño sea, y que hasta en la peor situación posible, pues mira, la humanidad sale a relucir. Oye, me parece muy bonito. Mira, yo no tenía ni idea de esta historia. Sí. Es verdad que hay veces Piénsalo, que... es lo que tú has dicho antes, o sea, te estás dando balazos, Ya. de repente se... A ver, también explica Es cosa de la mucho guerra, ¿no? Eso- el tema de que esa gente no quería estar ahí tampoco. Quiero Claro, decir, que no son gente, claro. ¿Y las consecuencias? Porque claro, tú eres el general... Ahora ves- lo vemos por el Ah, desenlace. sí, hay consecuencias, desenlace, ¿no? Hay desenlace, no es fatal, Ya. súper fatal, pero evidentemente, pues... Sí. Consecuencias trajo, claro. eso Desenlace, es. a ver. La tregua terminó al día siguiente, evidentemente. Ya. ¿vale? O sea, Bastante duró. Los altos Cumplido. mandos pues prohibieron cualquier acercamiento futuro y la guerra siguió años, Sí, por sí. desgracia. Y pues muchos de esos soldados finalmente murieron pues en la guerra. Total. A lo mejor a manos de un rival con el que han del estado campo. jugando, eso ya pues más difícil saberlo, Sí, pero, eso, ¿eh? pero claro, es una historia complicada, pero donde en esto el balón tiene que ver, el fútbol tiene que ver, y para la gente que dice que el fútbol es solo eso, 11 tíos corriendo y Yo no te he sé dado un qué, balón, ya. hostia, pues aquí hizo mucho más que eso. Aquí Sí, unió a dos bandos en una guerra brutal, súper sangrienta. No, es que literalmente paró la Primera Guerra Mundial. Paró Sí, la sí. Primera Guerra Mundial. No del todo, Junto pero... con la Navidad, evidentemente. O sea, fue como una mezcla, ¿no? Ya. De Navidad. Pero cuando estás en una tregua, espontáneamente, ¿qué es lo que te sale? Pues echas un balón y un partido. O sea, que al Sí, final... sí. Y estamos hablando de 1914, que el fútbol no es lo que era, que no tenía esa afición, que no tenía ese... Nada de nada. no era masivo. Entonces, hostia, que en aquella época, que en época de guerra y como forma de divertirse o de parar en época navideña esté el fútbol, me parece una historia brutal. De hecho,
Hay libros que lo cuentan, creo que fue alguien que estuvo de hecho en esa guerra, que lo cuenta cómo fue. Es que yo creo que es algo para contar. Hay también documentales donde se recrea un poco el partido, o sea que es algo que no es una leyenda, sino que realmente ocurrió y pues mira, que nos pone también para saber de dónde venimos y quiénes somos. Que al final no somos gente, o sea, no somos una especie violenta que quiera acabar con el otro. No. Al final sale la naturalidad en casos mucho peores, como es esta guerra. Entonces, es bonito esta historia y quería traerla porque, hostia, es importante para la gente. Y vamos directamente ya cambiando de tema radicalmente. Otro tema importante que se celebra en Navidad, ahora menos triste. Nos vamos a Inglaterra, nos vamos a la Premier League. Y vamos a hablar de cómo nace ese Boxing Day. Para quien no lo sepa, el Boxing Day es una jornada de la Premier League que se celebra ahora, o se viene celebrando los últimos años, el 26 de diciembre, donde todos los partidos se supone que juegan el mismo día, 10 partidos el mismo día, y pues es una manera de celebrar un poco la Navidad con el fútbol, de que no haya ese parón que, por ejemplo, en España sí que hay. Sí. Entonces, bueno, pues me parece curioso porque es una jornada curiosa y vamos a ver los orígenes. Vamos a ver primero el origen de por qué se llama Boxing Day, ¿vale? Pues porque antiguamente, sobre todo en el siglo XVIII, XIX, el 26 de diciembre o el 25 o 26 de diciembre, los señores feudales o los señores, la nobleza, sí, los lores, entregaban como una especie de caja, como una cesta navideña, para entendernos, a sus siervos. Joder. Caja es box, entonces pues se quedó con el nombre de Boxing Day. Vale, pues yo pensaba que iba por el tema del boxeo, te lo juro. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Entre equipos todos el mismo día o algo así, ¿sabes? No tiene nada que ver. Es Boxing Day como en general. Sí, la fiesta de Navidad. En la sociedad de Inglaterra. No está especificada ni al deporte ni al fútbol. Vale. O sea, es algo que se conoce allí en Inglaterra. Pues es un país muy navideño también, ¿no? Sí. ¿El qué? Es un país muy navideño. Hombre, sí. Claro, tienen a Papá Noel ellos. O sea, allí no hay Reyes Magos, yo creo. Pero es un país, claro. Pero todo el mundo tiene Reyes Magos, ¿visto? No filtres cosas, hay gente que nos ve, que no debería saber nada. Entonces, pues bueno, lo que decimos, ese día le daban cajas a los siervos y pues bueno, era como un detalle, se quedó como Boxing Day. Vale. Nos vamos ya a lo que es directamente el fútbol. En el siglo XIX era un deporte, como ya vimos en otro episodio, por cierto, en Inglaterra, donde era muy obrero, donde después de trabajar 500 horas te ibas a jugar al fútbol. Eso, por cierto, si queréis ir a verlo, echarle un vistazo porque es un... Sí, porque ese vídeo está muy chulo de la vida de un futbolista, trabajador. Sí, de la época de los orígenes del fútbol profesional, sí. Entonces, pues bueno, estamos en esas fechas más o menos, que es cuando esto se empieza a ser tradición. Y pues, como era el día libre que tenías por Navidad, pues la gente, ¿qué hacía? Pues jugaba al fútbol. Claro. Era el día libre que tenía después de Navidad, pues el pasatiempo que había, jugar al fútbol. Como decíamos antes, en la guerra, cuando has tenido un mínimo libre a jugar al fútbol, ¿qué te sale jugar furbo? Es que de verdad, lo desestresante que es. Es increíble lo que te lleva, Y bueno, hasta el año 1950 la tradición en Inglaterra era jugar partidos en el día de Navidad específicamente y al día siguiente. Entonces ya la federación empezó a pensar un poco, hostia, si ponemos una jornada el día 26, porque la gente tiene libre, la gente le gusta el fútbol y quiere fútbol ese día que tiene libre. Y fue así. Entonces los clubes empezaron a organizar partidos primero locales y todo eso llevó a que la jornada se produjera el 26 de diciembre como partidos unificados al mismo día. Y pues es una manera también de que los estadios se llenaran, de que la gente pues disfrutara un poco más también de lo que es los holidays, ¿no? Los holidays de Navidad, que lo llaman ellos, ¿no?
Vamos, si queréis, a algunas anécdotas de estos días, de estas jornadas del Boxing Day. Nos vamos, si queréis, primero a la Navidad de 1963, ¿vale? Donde la jornada del Boxing Day fue la que tuvo más goles. Esa misma. Hostia, Más goles. Además 10 es de los cuar- años 60, ¿eh? Sí, sí. O sea, hemos pegado un salto... La Navidad del 63. 50 goles. De media, 50 en 10 partidos. Hostia, yo diría menos, tío. ¿Menos? O más, yo qué sé. Pero de 50 goles, ya 5 goles por partido, parece una Yo iba a brutalidad. decir 40. Pues fueron 66 o 67, me parece. O sea, de media, sí, 6,7 goles por partido de media. Joder. Y hubo resultados como un 2-8 de West Ham Blackburn, donde ganó el Blackburn 2-8. El Burnley le ganó 6-1 al Manchester United. Madre mía, tú, en los 60 de... Joder. Un 4-2 también por aquí. Un Ipswich Town al Fulham. Empates a 2, varios 3-0. O sea que fue una jornada. Interesante. Es curioso porque, hostias, eso es porque alguno venía de resaca, Tal cual, el portero, algún portero no... A ver que se acabe pronto esto. Sí, sí, venía sí, sí. De la cena y dijo, "No, aquí va a jugar tu padre". Aquí te tragas goles con cabrón. Es brutal, ¿eh? Porque Sí, sí, seguramente en años 60 te pondrías hasta el ojete de Tiene vino. pinta de que ahí Habría que ver bebían... si alguna jornada actual llega a 60 y pico goles. Es que... Yo creo que no. No, Ni de coña, ¿eh? no, ni Es una locura, ¿eh? Es brutal. Otra cosa importante que, si os acordáis, el árbitro Howard Webb, Ujú. no. el árbitro de final del Mundial de España, Ah, vale. el calvo. Sí. El que le metió la patada a Xabi Alonso dijo que... Que no- Sí, me acuerdo. Howard Webb es un árbitro inglés Sí. y, bueno, ya está retirado y tras la retirada pues reveló en una entrevista que en varias ocasiones y con el fin de que los jugadores tuvieran el día libre, algunos jugadores de la Premier le pedían que le sacase amarilla, porque a lo mejor le quedaba una para la sanción o que no sé qué, Hostia. para que no jugara esa jornada del Boxing Day y se quedara con la familia. Qué Muy fuerte, bien. tú. Es que, claro, eso es otra cosa importante. Tú piénsalo, estás ahí en mitad de Navidad y te toca jugar al día siguiente. A ver, es una putada, porque tú piensas que estás jugando en la Premier y eres español. O sea, la Navidad no la puedes pasar No. en España. Es infumable. No, y además... de hecho hay jornadas en España que se juegan el 1 o 2 de enero. Después de Nochevieja. Bueno, ya, pero eso ya... Joder. Ya han pasado, pero estás ahí en mitad, acabas de empezar Claro. la Navidad. Ya, Eso eso es. sí. ¿Cómo vas y vuelves en el mismo día o qué haces? No ¿sabes? vas, yo creo que No vas, yo creo que Ahí. no vas. Yo Pues vienes sí. el 27 o y vienen ya- ellos o tú o no. Claro. La celebras viendo el partido, la subes en el partido. Y bueno, pues de hecho el Howard Webb decía que hacían cosas estúpidas los jugadores para ganarse Claro. la amarilla, como celebrar el gol en la cara de un rival, No quitas la camiseta. o lanzar la pelota a tomar por culo con el partido parado, o cualquier tontería de estas Ya. para intentar ganarse y que se queden ahí en casita. Es algo que, bueno, que para los aficionados está bien, pero para los jugadores es una putada. Ya. Las cosas como son. Sí, sí. A ver, o sea, jodido. Es como ahora, tú, por ejemplo, yo disfruto viendo al Madrid cada 3 días, pero ellos tienen que estar reventados. A ver, pero es Bueno, disfruto, entretenimiento. cuidado. Bueno, disfruto. Bueno, disfruto. Ahora igual no tanto, ¿no? tanto, Ahora no tanto. No Es tanto. como entretenimiento, o sea, te debes a ellos, Claro. ¿sabes? Ya está. Estamos nosotros aquí sacando un vídeo diario todos los días para que os suscribáis y no salimos quejándonos, ¿sabes? O sea, Porque no os suscribís, así que suscribiros y tendréis incluso hasta 2 vídeos diarios. Y nada, por cierto, este año creo que se van a medio cargar un poco la jornada del Boxing Day porque bueno, siempre ha sido el 26 de diciembre, cayera cuando cayera, el 26 de diciembre hacían jornada... Sí. Si tenían que moverla, a lo mejor una jornada que si te toca el Boxing Day que era lunes, pues evidentemente no había la jornada de fin de semana. ya. Ya, la Entonces, movida. bueno, Lo lo adaptabas movían un poquillo. poco. Pero este año cae el 26 de diciembre, cae en viernes. Vale. Y luego se jugarán donde, bueno, ese partido se jugará solo, o sea, ese día se jugará solo un partido. El 26 de diciembre, es que coño, es viernes, más o menos estaba bien adaptado. Sí, pero si antes era una Hombre, yo- jornada entera... Claro, entonces lo que van a hacer es jugar un partido el viernes, luego el sábado se jugarán 7 y el domingo se jugarán los 2 que faltan. Pues ya Entonces, han cargado ya. claro, entonces- No tiene la misma gracia. Ya no hay Boxing Day. no es algo que Boxing sea, Day claro. hay, porque ha dicho Sergio que es como algo independiente del fútbol, pero, o sea, a nivel cultural. Pero ya a nivel, Sí, de, a a nivel nivel Premier. futbolístico... Pero ya a no. nivel Premier se han Se han- cargado la. han puesto la ahí un gracia de partido todo. para que te calles la boca. Mira, tienes un partido del Boxing Day. Claro, o sea,
Es un poco raro. A ver, que a lo mejor tiene que ver pues un poco lo que decíamos antes, que los jugadores se hayan quejado, o yo qué sé. Pero, A ver si... pero, hostia, Bueno, la tradición ha ido perdiendo y sí, sí. pues, a mí me molaba, tío. Yo me acuerdo, pues, Era un día de fútbol sí, ahí sí, al tope. estabas aburrido ahí en Navidad, que no tenías clase, y dices, pues, de repente... O a verme el Manchester Burley. Y luego te venía otro partido y otro y otro. Y, bueno, Sí, sí, y claro. tirabas toda la tarde, tío. Era algo que estaba chulo y Pues como un mundial. sí, era un mini mundial en Un un mini día, mundial de lo un tenías día. ahí completo. Pero bueno, las tradiciones a veces se pierden y veremos a ver si se recupera o se sigue perdiendo. Vamos ahora a otra tradición que hacía el Athletic Club. Nos vamos aquí a España porque, bueno, el Athletic todo el mundo sabe que es un club diferente, un club especial. Club racista. ¡Feliz Navidad, gente del Athletic! ¡Ale, tío! Es broma, es broma, Y es un club pues, que representa una ciudad, un modelo, pues, algo importante, ¿no? Y bueno, pues no era menos en Navidad, porque es un club también muy familiar, muy de estar con su gente, y la Navidad al final es esto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasaba aquí en Navidad? Pues que tenían la costumbre, el Athletic Club, de jugar el mismo día, el 25 de diciembre, ¿eh? Durante varios años estuvo jugando el 25 de diciembre partidos mayoritariamente amistosos. Pero, hostia, es una tradición que hizo entre 1919 y 1952. Hostia, iba a No sé jugar, si creo que seguidos no fueron seguidos. Ah, vale, digo, pero, con un montón de años. pero es una tradición que, bueno, a lo mejor cada 2 o 3 años, pues te metían el partido el 25 Sí, sí. de Y los diciembre. jugadores no están hasta los cojones. Qué bueno. A ver, si te lo meten por la mañana o por la tarde, juegas el partidito, un amistoso y luego a cenar. Si tienes que ir, vas y punto. ¿Sabes? Se disputó, ya digo, entre estas fechas, no digo que no eran seguidos porque se disputaron más de una docena de partidos, pero bueno, durante estos años. Ujú. No eran partidos cualquiera, eran más bien pues, eventos sociales, la gente lo tenía libre, muy parecido a lo que decíamos antes del Boxing Day, familiares, la gente iba a ver el partido, allí en Bilbao, la gente muy cercana, muy familiar, entonces pues, era como, vamos a ir a ver el Apetece partido. Claro. ir. Vamos, Es un día... sí, pues como hacen entrenamientos ahora, ¿no? O hacían, no sé si siguen haciendo entrenamientos a puerta abierta, puerta abierta, sí. en Navidad. Claro, con los aficionados. No sé si eso lo seguirán haciendo. Seguro, hombre, los del Atleti son muy buenos. Sí, arréglalo. Pero lo complicado de esto es que, bueno, complicado, lo que más curioso me parece es que en estos partidos amistosos venían equipos de Sudamérica. O sea, ahí ya sí que le joden la Navidad a esos, ¿eh? Ahí ya. Ya, Ahí ya sí. Bueno, pero ellos no tienen frío y ver una Navidad con frío es como más... pero si no nieva tampoco en el País Vasco. Que no, pero llueve ahí. Ya, llueve. bueno, pero sabes tú, para ver lluvia. Venía gente de Centroamérica, o sea, de Sudamérica, de Centro Europa, o sea, eran equipos que no era el pueblo de al lado. Ya. Pero bueno, si tenía un peso relevante a nivel europeo o a nivel internacional, a lo mejor les interesaba hacer ese amistoso también. No sé hasta qué punto llegaba. No Porque sé, es un te poco digo- for free, ¿no? Eso. Te digo equipos que vinieron a ver si lo Digo, conoces. digo, A ver el si lo conoces Atlético a tú. nivel internacional, ¿sabes? Ya. Pero bueno, no sé, yo no creo que los conozca. Por ejemplo, el 25 de diciembre de 1921, el Athletic jugó contra el, vamos a verlo bien, Boldklubben 1893 de Dinamarca. De toda la vida de Dios, sí. Ganó el Athletic aquí 4-3 y bueno, también hubo partidos frente a equipos centroeuropeos como el Austria de Viena, ¿qué más? El Sparta de Praga, o sea, bueno, Sí, bueno. equipos que ya se los conocen más. Le iba a meter otro para el Athletic, tío, pero es que ya es pasarse. Vale, déjalo. Os juro que me caéis bien, pero... También hubo un partido amistoso, nos vamos a la temporada 27-28, que este ya sí fue un partido entre equipos españoles, no sé si conoces este equipo, que jugó contra el Real Madrid. Esos también son especiales, ¿eh? Jugó contra el Real Madrid y el Athletic ganó 4-0 al Madrid. ¡Toma! Eso iba en la misma dirección que este El año. Madrid lleva una resaca. Si no había ni empezado la Navidad todavía. Joder, pues Era el fíjate. 25 justo por la mañana. Momento del 24, Nochebuena. Claro, de la bueno, eso Nochebuena. sí. Claro. Vale, juego con los filiales. Esto era un partido amistoso, pero hubo un año donde no fue partido amistoso.
y se jugó un partido de Liga Oficial, de la Liga Española, Ese le van a perder. el 25 de diciembre, que jugó contra el Alavés en la temporada 32-33. Ostras, Lo va a encima Estamos en el contra- año 32, Navidad del 32 y un Atlético. O sea, antes de la guerra civil se ponen a... ¿Sabes? Bueno, no sé, estaría el tema calentito. Bueno, pero hay... El calendario hay que ajustarlo. Claro, había que ajustar Sí, que sí, venía, no, una, claro. venía una guerra, había que meter partido por donde fuera. ¿Y qué has dicho que...? Que perdió ¿Quién perdió? el Athletic. Perdió porque el Alavés ganó 0-2. Estaba clarísimo. Estaba tan claro. Hola, ¿qué me dices? Bueno, Sí, claro, sí. es que a lo mejor en ese momento el Alavés también era potentillo. No. Bueno, pueden palmar igualmente ahora, ¿eh? Joder, el Alavés tiene Mira, una vosotros final. casi palmáis. El Alavés, el Alavés no tiene una final con el Liverpool de Europa League. Sí. Muy Y potente. quedaron 5-4, ganó el Liverpool, ojito. ¿Tú no has visto el vídeo este del señor del Alavés que va a ver un partido del Madrid? Hostia. El Madrid son una panda de baulas. Yo creo que sí. bueno que tenéis son las cañas, que las tiráis de cojones. Las cervezas, sí, ¿En eso es serio? buenísimo. ¿Eso pasó? Sí, sí. Pues mira, tienes razón. Eso El es Madrid durísimo. fatal. No, sí, el Madrid fatal, la verdad que el Madrid. Y el último partido que se jugó en el día de Navidad del Athletic fue en 1952, que aquí sí que fue contra el Sestao River, que es un Ajá. pueblo del País Vasco, que bueno, ahí sí que era más local y tal, donde, bueno, no fue en San Mamés como tal, pero bueno, fue ahí en la zona donde pues, seguramente a la gente de Sestao pues, lo recibió guay. Y curioso también, porque lo que decíamos antes de Sudamérica, en 1948 el Athletic Club jugó contra un equipo argentino, que ganó el equipo argentino 3-1, Bueno, y este equipo argentino era Newell's Old Boys, el equipo ¡Hostias! de Messi, el equipo de Maradona. Maradona. O sea, hostia, flipas, ¿eh? bueno, o Sí, sea, historia pero aquí el ves, Athletic, o sea, ¿eh? no sé, es que estas cosas molan también. A ver, el día es un poco chungo, pero Vino de Argentina, jugar un amistoso contra el Athletic. Ahí se manejaba panojas. Yo creo y luego que los películas. pagaban Ahí pasta, no sé qué, los vascos algo tienen habría que pinta investigar ahí, ¿eh? que querían hacer entretenimiento o algo. Habría que porque si investigar. No, no lo entiendo. 1-3 quedó, el gol que marcó el Athletic lo marcó el mítico Zarra. Hostia, Zarra, Que estamos hablando del año Goleador 40, histórico de la liga, la año verdad. 48, Madre ¿eh? mía. Hasta hace poquito el mayor goleador, ¿no? Hasta que Messi se lo quitó. Así que, bueno, que se jugara en Navidad no era una rareza como Ya. hemos visto. Vemos el Boxing Day, vemos estos partidos del Athletic, vemos incluso un partido en medio de la guerra en Navidad. O sea que el fútbol en Navidad siempre aparece, ya sea de una manera, ya sea hablando con tu tío o discutiendo de fútbol. Joder. Es- Ese era penalti o no era penalti. Ahí. Entonces, bueno, como hemos dicho, con el paso de los años, el fútbol ha ido cambiando, se han ido ajustando calendarios, ya no vemos tanto fútbol en Navidad, Ujú. por desgracia para los aficionados, pero beneficio, yo creo, para El los año pasado con jugadores. el último mundial estuvo muy bien. Ahí muchos partidos en Navidad. A ver, se Pero veía- acabó justo antes de Navidad, porque Sí. acabó el 22, me parece, algo Sí. así, la final fue. A mí de todas maneras el mundial me sigue gustando. No, claro. Hombre, ya. A ver. Es que no tiene comparación, joder. Pero bueno, Fue- cada 10 años que te metan un mundial en épocas Nos y- quejamos un huevo porque me acuerdo que nos quejamos muchísimo. Pero lo hemos disfrutado, Pero luego estuvo guapo, Estuvo porque nos pilló ahí iniciando el mundial en clase todavía, podíamos ver los partidos. Ya me lo digo. Rubén diciendo que perdía Argentina cada ronda que jugaba. Ganó el mundial. Yo me acuerdo Ganó que- el mundial. Yo me acuerdo que vimos un Nigeria contra no sé quién en el Tintapa y vimos un pedazo de golazo que le metió así de vaselina, pero una vaselina peor hecha de la historia, que metió el pie hasta dentro como una pala. La excavadora. Y fue Que buenísimo. hizo un tobogán, Sí, casi, ¿no? es que fue rarísimo, pero metió un golazo, la verdad. Sí, sí, ¿no? Aquellas épocas donde éramos jóvenes. Mira, el fútbol te hace recordar estos momentos con cariño. mayor alegría, la verdad. Totalmente. Así que, bueno, para que veáis que el fútbol en Navidad no se olvida, y si os olvida, tenéis aquí Entre Palcos para verlo.